Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Gracias por acompañarnos y escuchar estas historias. Si el contenido te gusta, te agradecería muchísimo que te suscribieras al canal y nos dejaras un comentario diciendo desde dónde nos escuchas. Estaré leyendo y respondiendo todos los mensajes. Sin más preámbulo, comenzamos con la primera historia. Lo que voy a contar no es un cuento ni una leyenda inventada. Es algo que viví junto a mi familia hace algunos años en mi pueblo de Oaxaca, en la región mixteca. Mi nombre es Joaquín y tengo 32 años. Durante mucho tiempo guardé silencio sobre lo que pasó, porque el dolor era demasiado grande y porque sabía que mucha gente no me creería. Pero ahora siento que es momento de compartir esta historia, para que otros sepan que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón, cosas que existen desde antes que nosotros y que siguen aquí, esperando en las sombras. Lo que le pasó a mi padre no fue un accidente ni una enfermedad común. Fue algo mucho más oscuro, algo que en mi pueblo todos conocen, pero de lo que pocos se atreven a hablar. Esto es lo que realmente sucedió. Mi padre se llamaba Don Manuel. Era un hombre trabajador y honesto que toda su vida se dedicó a cultivar la tierra que su propio padre le había dejado. Esas tierras estaban en las afueras del pueblo, rodeadas de monte espeso y cerros que se perdían en el horizonte. Desde que tengo memoria, mi padre nos llevaba a mis hermanos y a mí a trabajar esos terrenos. Ahí sembrábamos maíz, frijol y calabaza. La tierra era buena y generosa con nosotros. Todo comenzó a complicarse hace unos 5 años, cuando un grupo de 3 hombres de una comunidad vecina empezó a decir que esas tierras también les pertenecían. Decían que mis abuelos les habían prestado una parte del terreno hacía muchos años, y que ellos lo habían trabajado por más de 10 años. Según ellos, eso les daba derecho a quedarse con esa porción de tierra. Mi padre les explicó una y otra vez que no era así, que la tierra completa era nuestra por herencia legal y que nunca hubo ningún acuerdo de cesión. Pero ellos no querían escuchar razones. Empezaron a invadir el terreno cada vez con más frecuencia. Cortaban los cercos que mi padre ponía. Dejaban sueltos sus animales para que pisotearan nuestras siembras y hasta llegaron a construir una pequeña cerca de madera en una esquina del terreno, como marcando territorio. Mi padre intentó resolver todo de manera pacífica. Fue con las autoridades del pueblo, habló con el comisario y hasta buscó los papeles viejos que probaban que la tierra era nuestra. Pero en los pueblos pequeños, las cosas no siempre se resuelven con papeles. A veces hay fuerzas más antiguas que determinan cómo terminan las disputas. Un día, a principios de marzo, mi padre decidió ir a hablar directamente con esos 3 hombres. Era época de Cuaresma, y en el pueblo todos andaban inquietos. La gente mayor siempre nos advertía que durante la Cuaresma y especialmente en Semana Santa, había que tener mucho cuidado. Decían que en esos días los nahuales andaban más activos, más hambrientos. Los nahuales son personas que pueden transformarse en animales, pero no cualquier animal. Se convierten en criaturas de la noche, en bestias que acechan y dañan. En mi pueblo todos sabemos que existen, aunque los jóvenes ya no quieran creerlo tanto como antes. Mi padre no era supersticioso, pero tampoco era tonto. Conocía las historias y sabía que en esas fechas era mejor andar con cuidado. Aún así, estaba cansado de la situación y decidió que tenía que poner un alto definitivo a esas invasiones. Recuerdo perfectamente ese día. Era un martes por la tarde. Mi madre le preparó sus tortillas y un poco de agua de Jamaica en una botella para el camino. Mi padre se despidió de nosotros como siempre, con una palmada en el hombro y diciéndome que me portara bien mientras él no estaba. Se fue montado en su caballo, un animal fuerte y noble de color café que se llamaba Lucero. Ese caballo había sido compañero de mi padre por más de 8 años. Conocía el camino a los terrenos de memoria, incluso de noche. Mi padre salió de la casa cerca de las 3 de la tarde. Nosotros nos quedamos en casa haciendo las tareas del día. Mi madre estaba moliendo maíz para las tortillas de la cena y mis hermanos jugaban en el patio. Todo parecía normal, tranquilo. Cuando llegó al terreno, mi padre encontró a 2 de los 3 hombres trabajando ahí como si nada, como si la tierra fuera suya.
Dice mi padre que al verlo llegar, los hombres dejaron de trabajar y se le quedaron viendo con una mirada extraña, desafiante. Mi padre se bajó del caballo y les habló con firmeza pero sin agresión. Les dijo que esa tierra no era de ellos, que su propio padre se la había heredado legalmente y que tenía todos los papeles que lo comprobaban. Les pidió por favor que dejaran de invadir el terreno y que respetaran lo que era nuestro. Uno de los hombres, el más viejo de los tres, lo miró fijamente sin decir nada por un momento largo. Luego habló con voz tranquila pero con un tono que helaba la sangre. Le dijo a mi padre que ellos no iban a dejar esas tierras, que las habían trabajado durante años y que tenían tanto derecho como nosotros. Después agregó algo que mi padre nunca olvidaría. Le dijo que tuviera cuidado, que en esos días de Cuaresma pasaban cosas malas en los caminos y que sería una pena que algo le sucediera por andar donde no debía. Mi padre sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. No era una amenaza directa, pero el mensaje era claro. Aún así, mi padre no era hombre de dejarse intimidar fácilmente. Les repitió que la tierra era nuestra y que ellos tendrían que irse, les gustara o no. Luego montó de nuevo en su caballo y emprendió el regreso a casa. El camino de regreso a casa tomaba alrededor de 40 minutos a caballo. Había que atravesar un tramo de monte espeso, pasar por una vereda angosta que bordeaba el cerro, y luego bajar por un camino más amplio que ya conectaba con el pueblo. Mi padre conocía ese recorrido de memoria. Lo había hecho cientos de veces, de día y de noche, con sol o con lluvia. Pero ese día, algo era diferente. El ambiente se sentía pesado, cargado de algo que no podía ver, pero que estaba ahí. Ya estaba comenzando a oscurecer cuando mi padre llegó a la parte más solitaria del camino. Esa vereda estrecha rodeada de árboles y arbustos densos a ambos lados. El caballo empezó a ponerse nervioso sin razón aparente. Lucero movía las orejas hacia todos lados y resoplaba con inquietud. Mi padre intentó calmarlo acariciándole el cuello y hablándole con voz suave, pero el animal seguía alterado. Los caballos sienten cosas que nosotros no podemos percibir. Eso también lo sabe cualquiera que haya vivido en el campo. De repente, mientras avanzaban por la vereda, mi padre notó un movimiento extraño entre los arbustos a su derecha. Al principio pensó que podría ser un coyote o algún otro animal del monte, pero había algo en ese movimiento que no era natural. Era como si alguien o algo los estuviera siguiendo, manteniéndose oculto entre la vegetación pero sin perderlos de vista. Mi padre sintió que se le erizaba la piel. Apuró al caballo para pasar rápido por ese tramo, pero Lucero casi se resistía a avanzar. El pobre animal estaba aterrado. Justo cuando estaban pasando junto a un matorral especialmente tupido, algo salió disparado de entre las ramas. Mi padre apenas tuvo tiempo de ver una sombra oscura y grande que se abalanzó sobre él con una velocidad imposible. Sintió un golpe tremendo en el costado que casi lo tira del caballo. Y luego vino el dolor. Un dolor como nunca había sentido en su vida, como si le hubieran clavado garras de metal al rojo vivo directamente en el estómago. El caballo se espantó y empezó a dar vueltas mientras mi padre trataba de mantenerse montado. Alcanzó a ver por un segundo lo que lo había atacado. No era un animal normal. Era algo grande, peludo, con ojos que brillaban con una luz amarillenta que no era natural. Y esa mirada no era la mirada de un animal común. Había algo humano en ella, algo que entendía y odiaba. Mi padre gritó de dolor y de miedo. Logró golpear a la criatura con la mano y sintió algo húmedo y caliente, como pelo mojado. La cosa soltó un sonido horrible, entre gruñido y algo parecido a una risa, y luego desapareció de nuevo entre los arbustos. Mi padre se agarró el estómago con una mano y con la otra tomó las riendas del caballo. Sentía algo caliente corriendo entre sus dedos. Sangre, mucha sangre. El dolor era insoportable, pero el miedo era aún peor. Sabía que tenía que salir de ahí inmediatamente o no llegaría vivo a casa. Con las pocas fuerzas que le quedaban, espoleó al caballo y Lucero, entendiendo la urgencia, salió galopando a toda velocidad por la vereda. El trayecto de regreso fue una pesadilla. Mi padre iba doblado sobre el caballo,
aferrándose al cuello del animal para no caerse. Cada movimiento del galope le causaba un dolor atroz en el estómago. Sentía que se estaba desangrando rápidamente. La camisa estaba empapada de sangre y las fuerzas se le iban con cada segundo que pasaba. Pero Lucero seguía corriendo como si también supiera que la vida de su dueño dependía de llegar pronto a casa. Cuando finalmente llegaron al pueblo, ya casi era de noche. Mi madre estaba en el patio cuando escuchó el galope apresurado del caballo. Salió a ver qué pasaba y se quedó helada al ver a mi padre. Venía pálido como la cal, doblado sobre el caballo y con la ropa toda manchada de sangre. Mi madre empezó a gritar pidiendo ayuda. Mis hermanos y yo salimos corriendo. Nunca olvidaré la imagen de mi padre bajándose del caballo y casi cayéndose al suelo. Entre mi madre y un vecino que escuchó los gritos lo llevamos adentro de la casa. Lo recostamos en su cama y mi madre le quitó la camisa para ver la herida. Lo que vimos nos dejó sin aliento. Mi padre tenía el estómago destrozado, como si algo con garras enormes lo hubiera rasgado. No era un corte limpio como el que haría un cuchillo. Eran varios tajos profundos que iban desde las costillas hasta casi la cintura. Era imposible que un animal normal hubiera causado algo así. Mi madre empezó a llorar mientras presionaba trapos limpios contra las heridas para detener la sangre. Mi padre, a pesar del dolor terrible que sentía, nos contó lo que había pasado. Nos habló de la discusión con los hombres en el terreno, de la amenaza velada que le hicieron, del camino de regreso y del ataque en la vereda. Cuando describió a la criatura que lo atacó, mi madre se puso más pálida todavía. Ella conocía esas historias mejor que nadie. Su propia abuela le había contado sobre los nahuales cuando era niña, y ahora estaba viendo con sus propios ojos lo que uno de esos seres podía hacer. Esa misma noche llevamos a mi padre con doña Petra, una señora mayor del pueblo que sabía de curaciones y de hierbas. Ella era de las pocas personas que todavía conocían los remedios antiguos y que entendían de cosas que los doctores de la ciudad no podían curar. Cuando doña Petra vio las heridas, negó con la cabeza lentamente. Nos dijo que hiciera lo que hiciera. Las heridas eran muy graves, pero que iba a intentar ayudar. Doña Petra limpió las heridas de mi padre con agua de hierbas que ella misma preparó. Usó hojas de árnica, ruda y otras plantas que trajo de su casa. Mientras trabajaba, murmuraba oraciones en voz baja, oraciones que yo nunca había escuchado antes. No eran las oraciones normales de la iglesia, eran palabras más antiguas, en una mezcla de español y mixteco que apenas podía entender. Después de limpiar las heridas, las cubrió con una pasta hecha de plantas machacadas y las vendó con tiras de tela blanca. Antes de irse, doña Petra se sentó junto a mi madre y le habló muy seria. Le dijo que mi padre había sido atacado por un nahual, que no había duda de eso. Las heridas lo confirmaban. Ningún animal común dejaba marcas así. Nos explicó que los nahuales eran personas que habían hecho pactos oscuros, que podían transformarse en animales feroces para hacer daño a sus enemigos, y que cuando un nahual atacaba a alguien, no solo dejaba heridas en el cuerpo, también dejaba algo más, algo invisible que seguía enfermando a la persona hasta que se la llevaba. Mi madre le preguntó qué podíamos hacer. Doña Petra nos dijo que teníamos que proteger la casa, y sobre todo a mi padre. Nos indicó que pusiéramos ramas de pirul en todas las puertas y ventanas, que hiciéramos cruces de ceniza en el umbral de la entrada, que mantuviéramos velas prendidas toda la noche y que no dejáramos entrar a nadie desconocido a la casa. También nos advirtió que el nahual iba a regresar. Siempre regresaban. Querían asegurarse de que su trabajo quedara terminado. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. Mi padre tenía fiebre alta y gemía de dolor a pesar de los tés que doña Petra le había dejado. Mi madre se quedó a su lado toda la noche, cambiando los trapos mojados que le ponía en la frente para bajarle la temperatura. Mis hermanos y yo nos quedamos en la sala, atentos a cualquier ruido extraño. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pesado, incómodo, como si algo malo estuviera esperando afuera. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, mi hermano menor gritó desde el patio. Todos corrimos a ver qué pasaba. Mi hermano estaba pálido, señalando hacia el techo de la casa.
Ahí, posado en el borde del tejado, había un sopilote enorme, pero no era un sopilote común. Era más grande de lo normal y sus plumas eran de un negro tan profundo que parecían absorber la luz del sol. El animal nos miraba fijamente con sus ojos pequeños y redondos. No se movía, solo nos observaba. Los sopilotes son aves que se alimentan de animales sin vida. En el pueblo todos los conocemos y normalmente no les tenemos miedo. Están ahí, volando en círculos o posados en los árboles, buscando comida. Pero este sopilote era diferente. Había algo profundamente perturbador en su forma de mirar. No nos miraba como una ave mira. Nos miraba como una persona mira, con intención, con maldad. Mi madre también salió al patio, y cuando vio al sopilote se llevó las manos a la boca. Reconoció de inmediato lo que era. Nos metió a todos a la casa de inmediato y cerró la puerta con llave. Desde la ventana seguimos viendo al ave. Se quedó ahí durante horas, completamente inmóvil mirando hacia nuestra casa. De vez en cuando movía la cabeza ligeramente, como si estuviera escuchando lo que pasaba adentro. Durante los siguientes días, el sopilote se convirtió en una presencia constante y aterradora en nuestras vidas. Aparecía cada mañana al amanecer y se quedaba posado en el techo hasta que oscurecía. A veces, se movía de un lado a otro del tejado. Otras veces bajaba y se paraba en el patio, cerca de la puerta, como esperando que alguien saliera. Mis hermanos y yo teníamos prohibido salir de la casa, a menos que fuera absolutamente necesario, y siempre acompañados de mi madre. Lo peor era que cada vez que el sopilote estaba ahí, mi padre empeoraba. Sus heridas no sanaban a pesar de los cuidados de doña Petra. Al contrario, parecían ponerse peor. Se le infectaron y empezaron a supurar un líquido amarillento que olía muy mal. Mi padre tenía fiebre todo el tiempo. Deliraba y a veces gritaba en sueños, como si estuviera viendo cosas horribles. Decía que el sopilote entraba a la casa por las noches y se le paraba en el pecho, quitándole el aire. Decía que sentía sus garras clavándose en su piel. Doña Petra venía a verlo todos los días. Cada vez que llegaba, miraba primero hacia el techo. El sopilote la veía llegar, pero nunca se movía. Doña Petra le hacía limpias a mi padre con ramas de albahaca y romero. Quemaba copal en la habitación hasta que el humo era tan denso que apenas se podía respirar. Rezaba sus oraciones antiguas y nos pedía que rezáramos con ella, pero nada parecía funcionar. El sopilote seguía ahí, y mi padre seguía empeorando. Una tarde don Esteban, un señor muy mayor del pueblo, vino a visitarnos. Él también había visto al sopilote posado en nuestro techo. Habló con mi madre en voz baja, pero yo alcancé a escuchar parte de la conversación. Don Esteban le dijo a mi madre que él sabía quién era el nahual, que era uno de esos 3 hombres que peleaban por el terreno. Dijo que ese hombre era conocido en su comunidad por saber de brujería, por hacer trabajos oscuros, que había rumores de que él ya había atacado a otras personas que se le habían puesto en contra. Mi madre le preguntó qué podíamos hacer. Don Esteban negó con la cabeza tristemente. Dijo que cuando un nahual ya había marcado a alguien, era muy difícil salvarlo, que lo único que podíamos hacer era seguir protegiendo la casa y a mi padre lo mejor posible y esperar. Esperar y rezar para que mi padre tuviera la fuerza suficiente para resistir, pero mi padre no la tenía. Con cada día que pasaba se ponía más débil, más delgado, más pálido. Ya casi no podía comer. El dolor era constante y terrible. Los tés para el dolor ya no le hacían efecto. Pasaba la mayor parte del tiempo dormido o en un estado entre dormido y despierto donde murmuraba cosas sin sentido. Y el sopilote seguía ahí, día tras día, noche tras noche, vigilando, esperando. La agonía de mi padre duró 2 semanas completas. Fueron las 2 semanas más largas y terribles de mi vida. Ver a tu padre desvanecerse poco a poco. Ver cómo la vida se le escapa sin poder hacer nada para ayudarlo. Es algo que te marca para siempre. Cada día que pasaba, mi padre parecía menos él mismo. Su mirada se perdía en el vacío. Ya casi no nos reconocía. Su cuerpo estaba consumido, como si algo le estuviera chupando la vida desde adentro. El sopilote nunca se fue. Ahí seguía, inmóvil en el techo, observando con esos ojos fríos y calculadores.
A veces, en las noches, yo podía escuchar un sonido extraño en el tejado. Era como un arrastrar de garras sobre las tejas, un raspar lento y deliberado que nos helaba la sangre a todos. Mi madre mantenía velas encendidas toda la noche y rezaba sin parar. Pero nada detenía lo que estaba pasando. Una madrugada cerca de las 4 de la mañana, mi padre abrió los ojos de repente. Estaba consciente por primera vez en días. Llamó a mi madre con voz débil. Ella corrió a su lado, y nosotros también nos acercamos. Mi padre nos miró a todos con claridad, como si hubiera vuelto de algún lugar lejano. Nos dijo que nos amaba, que cuidáramos a mi madre y que no volviéramos nunca más a ese terreno. Nos dijo que no valía la pena pelear por tierra cuando había cosas mucho más peligrosas que perderla. Luego, mi padre volteó a ver hacia la ventana. Aunque estaba cerrada y cubierta con una tela, él miraba fijamente en esa dirección. Sus ojos se llenaron de miedo. Empezó a temblar y a respirar con dificultad. Dijo en voz baja que el sopilote estaba ahí, que lo estaba viendo a través de la pared, que venía por él. Mi madre lo abrazó y le dijo que no tuviera miedo, que estábamos con él, que no iba a dejar que nada le pasara. Pero todos sabíamos que ya no había nada que pudiéramos hacer. Mi padre cerró los ojos y su respiración se volvió cada vez más lenta y más difícil. Pasaron unos minutos eternos donde solo se escuchaba su respiración entrecortada. Luego, con un último suspiro largo, dejó de respirar. Mi madre empezó a llorar abrazada a él. Mis hermanos y yo también lloramos. Acabábamos de perder a nuestro padre de la manera más horrible que uno pueda imaginar. En el momento exacto en que mi padre dejó de respirar, escuchamos un graznido fuerte afuera de la casa. Era el sopilote. Luego escuchamos el batir de alas grandes alejándose. Mi hermano mayor se atrevió a asomarse por la ventana. El sopilote ya no estaba en el techo. Lo vio alejarse volando hacia el monte, hacia la dirección de donde venían esos 3 hombres. El ave había terminado su trabajo. Al día siguiente preparamos todo para el velorio de mi padre. La noticia se corrió rápido por el pueblo. Mucha gente vino a acompañarnos y a darnos el pésame. Todos traían comida, flores, velas. Pero lo que más me impactó fue que también vinieron varias personas mayores del pueblo que hablaron con mi madre en privado. Le contaron historias similares. Otros casos de personas que habían tenido problemas con ese mismo hombre y que habían sufrido accidentes extraños o enfermedades repentinas. Una señora le contó que su esposo había tenido un enfrentamiento con él años atrás y que poco después apareció herido en el monte, con marcas de garras en la espalda. Sobrevivió pero quedó enfermo el resto de su vida. Doña Petra también vino al velorio. Se acercó al cuerpo de mi padre y le hizo una última limpia con humo de copal. Rezó sus oraciones antiguas para que su alma pudiera descansar en paz y no quedara atrapada por la maldad que lo había atacado. Después nos abrazó a todos y nos dijo que lo sentía mucho, que ella había hecho todo lo que estaba en sus manos, pero que el ataque había sido muy fuerte, y mi padre ya estaba muy débil por las heridas. Enterramos a mi padre en el panteón del pueblo 2 días después. Fue un día nublado y triste. Mientras bajaban el ataúd a la tierra, miré hacia el cielo y vi varios sopilotes volando en círculos muy alto. Pero entre todos ellos había uno que volaba más bajo, que parecía observar la ceremonia. No podía estar seguro, pero sentí que era el mismo. Ese pensamiento me llenó de rabia y de impotencia. Quería gritarle, quería hacer algo, pero sabía que era inútil. El daño ya estaba hecho. Después del entierro, mi madre tomó una decisión. Nos dijo que íbamos a dejar ese terreno para siempre, que no íbamos a pelear más por esa tierra, que no valía la pena perder a nadie más de la familia. Le dolía mucho renunciar a la herencia de mi abuelo, a la tierra que habían trabajado por generaciones, pero el miedo era más grande. Todos estuvimos de acuerdo. Nunca más volvimos a ese lugar. Los 3 hombres se quedaron con el terreno. Nadie del pueblo los enfrentó. Todos sabían lo que había pasado y nadie quería ser el siguiente. La gente los evitaba cuando venían al pueblo. Les tenían miedo.
Con el tiempo, solo uno de ellos seguía yendo al terreno a trabajar. Los otros dos se alejaron, tal vez porque también sentían miedo de estar cerca de alguien así. Han pasado varios años desde entonces. Mi madre sigue viva y vive con nosotros. Nunca ha podido superar completamente la muerte de mi padre. A veces, en las noches, la escucho llorar en su cuarto. Mis hermanos y yo crecimos y formamos nuestras propias familias. Pero ninguno de nosotros se ha olvidado de lo que pasó. Ninguno habla mucho de eso porque el recuerdo todavía duele y todavía asusta. Yo he pensado muchas veces en contar esta historia, pero siempre me detenía. Tenía miedo de las consecuencias, miedo de que al hablar de eso pudiera atraer de nuevo esa maldad a mi vida. Pero ahora siento que es necesario que la gente sepa que estas cosas existen, que no son solo cuentos para asustar a los niños, que hay personas que practican artes oscuras y que pueden hacer daño de verdad. Sé que muchos no me van a creer. Sé que dirán que fue un animal salvaje el que atacó a mi padre, que el zopilote era solo un ave normal que andaba buscando comida. Pero yo estuve ahí. Yo vi todo. Yo sentí esa presencia maligna rondando nuestra casa durante días. Y sé en lo más profundo de mi ser que lo que le pasó a mi padre no fue natural. Si alguien que escucha esta historia vive en una zona donde se habla de nahuales, les pido que tengan cuidado, que respeten las advertencias de las personas mayores, que no se metan en pleitos con gente que practica esas artes. No vale la pena. Ninguna tierra, ningún dinero, ninguna razón vale más que tu vida o la vida de tu familia. A veces, cuando regreso al pueblo a visitar a mi madre, paso cerca del camino que lleva a ese terreno maldito. Nunca me acerco demasiado, pero desde lejos puedo ver los cerros y el monte espeso donde mi padre fue atacado. Y si miro con atención, casi siempre hay zopilotes volando en círculos sobre esa zona. Me pregunto si uno de ellos será el mismo que vino a nuestra casa hace años. Me pregunto si todavía recuerda lo que hizo. Y me pregunto cuántas otras familias habrán sufrido algo similar sin atreverse a contarlo. Lo único que puedo decir es que esa experiencia cambió mi vida para siempre. Me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos controlar ni entender completamente. Cosas que vienen de tiempos muy antiguos y que siguen aquí, escondidas, esperando. Y me enseñó que a veces el precio de la justicia o de defender lo que es tuyo puede ser demasiado alto. Mi padre era un buen hombre. No merecía morir así, pero se enfrentó a algo que era más grande y más oscuro de lo que él podía imaginar, y pagó con su vida. Yo cargo con ese dolor todos los días, pero también cargo con su recuerdo, con su ejemplo de valentía, aunque esa valentía le haya costado todo. Espero que algún día su alma pueda descansar en paz, lejos del alcance de ese mal que lo persiguió hasta su último aliento. Esta es mi historia. Es la historia de mi padre y del maldito zopilote que se llevó su vida. Es una historia real que viví con mi propia familia. Y aunque duele contarla, siento que era necesario hacerlo, para que mi padre no sea olvidado, y para que otros sepan que deben tener cuidado con las fuerzas oscuras que todavía existen en este mundo. Mi tío era un hombre normal, trabajador, que tenía su taller mecánico aquí en el pueblo. Pero desde hace años vive en las calles, tomando lo que puede encontrar, hablando solo y gritando por las noches. Los doctores dicen que perdió la razón, que su mente se quebró, pero yo sé la verdad. Yo sé lo que vio aquella noche en Paso del Coyote. Me lo contó una vez, cuando estaba más tranquilo, antes de que su mente se hundiera completamente en ese agujero oscuro del que ya no puede salir. Mi nombre es Miguel. Soy de un pueblo pequeño cerca de la frontera con Durango, y esta es la historia de mi tío Ramón. Todo comenzó hace como 20 años, cuando mi tío tenía apenas 25. Era Semana Santa, y él había decidido irse de vacaciones con 3 de sus amigos de toda la vida, el Chuy, el Toño y el Flaco. Planearon un viaje de pesca a un río que pasa cerca de un lugar llamado Paso del Coyote. Es un pueblito tan chico que casi no aparece en los mapas, rodeado de monte y cerros, donde la señal del teléfono no llega y la carretera es de terracería. La gente de por ahí es muy reservada, muy cerrada, y tienen sus costumbres bien arraigadas.
Cuando mi tío y sus amigos llegaron al pueblo para comprar carnada y hielo, un señor mayor que atendía la tiendita les advirtió. Les dijo que no fueran al río durante esos días, que era Jueves Santo y al día siguiente sería Viernes Santo. Les contó que en esos días aparecía algo en el puente viejo, algo que la gente del pueblo llamaba el Nahual del Coyote. Según la leyenda, era un ser que no era ni hombre ni animal, sino algo en medio, algo que cazaba a quien se atreviera a cruzar ese puente o a acampar cerca del río en esas fechas tan especiales. Mi tío Ramón se rió. Él siempre había sido de esos que no creían en nada de eso. Fantasmas, brujas, nahuales, todo le parecía pura superstición de gente del rancho que no tenía otra cosa que hacer más que inventar historias. Sus amigos también se burlaron. El Chuy hasta le dijo al viejito que ellos no le tenían miedo a nada, que venían bien preparados con sus cervezas y sus cañas de pescar, y que si el nahual se aparecía, le iban a dar su buena paliza. El señor nada más movió la cabeza, con una tristeza en los ojos que mi tío nunca olvidó, y les dijo: «Entonces vayan con Dios, muchachos, porque lo van a necesitar». Llegaron al río como a las 3 de la tarde. El lugar era hermoso, tengo que admitirlo. El agua corría clara y fría, rodeada de árboles grandes y rocas enormes. El puente del que hablaba la leyenda estaba a unos 200 metros río arriba. Era un puente viejo, de madera y piedra, que ya casi nadie usaba porque habían hecho una carretera nueva que pasaba por otro lado. Se veía abandonado, con las tablas roídas por el tiempo y la humedad, cubiertas de musgo verde. Algo en ese puente se sentía raro, me contó mi tío, como si el aire alrededor fuera más pesado, más frío, pero ellos ignoraron esa sensación. Montaron su campamento en la orilla del río, sacaron sus cosas de la camioneta, armaron las cañas de pescar y pusieron la hielera con las cervezas bien escondida bajo la sombra. El plan era pescar toda la tarde, hacer una fogata por la noche, asar lo que pescaran y echarse unas copas mientras contaban chistes y se divertían como lo habían hecho tantas veces antes. Y así fue al principio. Pescaron varios bagres y mojarras. El sol se empezó a meter detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y morado. Todo era paz, todo era normal. Cuando cayó la noche, encendieron una fogata grande. Las llamas bailaban contra la oscuridad, lanzando sombras que se movían entre los árboles. Abrieron las cervezas, sacaron la carne seca y las tortillas que habían traído. Hablaban fuerte, se reían, hacían ruido como si quisieran demostrarle al monte que ellos eran los dueños de ese lugar. Mi tío me dijo que en algún momento, ya cuando iban como por la 5ª o 6ª cerveza, el flaco mencionó otra vez la historia del nahual. Pero ahora ya no se reían tanto. Algo en el ambiente había cambiado. El monte se había quedado en completo silencio. Ya no se escuchaban los grillos. No se oía el canto de las ranas que antes hacían tanto escándalo. Ni siquiera el agua del río parecía hacer ruido. Era como si todo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. El Toño dijo que tal vez deberían haberse quedado en el pueblo, que ese silencio no le gustaba nada. Pero mi tío, todavía necio, todavía queriendo parecer valiente, le dijo que no fuera miedoso, que no era más que el viento o la hora, que se tomara otra cerveza y se relajara. Pasó como una hora más. Ya eran casi las 11 de la noche. Mi tío sintió ganas de orinar y se levantó de la fogata. Les dijo a sus amigos que iba detrás de unos arbustos que estaban como a 30 metros, en dirección contraria al puente. Tomó su linterna y caminó hacia allá. El haz de luz apenas cortaba la oscuridad que era tan espesa que parecía sólida. Mientras orinaba, escuchó algo. Un sonido bajo, como un gruñido, pero que venía de muy lejos. Se quedó quieto, con el corazón empezando a latirle más rápido. Pensó que tal vez era un coyote de verdad o un perro salvaje, pero ese gruñido no sonaba como nada que hubiera escuchado antes. Entonces escuchó los gritos. Los gritos de sus amigos rompieron el silencio de la noche como cuchillos. Eran gritos de terror puro, de esos que te hielan la sangre y te hacen saber que algo está terriblemente mal. Mi tío dejó caer la linterna y corrió de regreso hacia la fogata.
Su corazón latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Las ramas le golpeaban la cara mientras corría entre los árboles, tropezando con las piedras, pero no le importaba. Solo podía pensar en sus amigos, en esos gritos que no paraban, que se hacían cada vez más desesperados, más agónicos. Cuando llegó al claro donde habían puesto el campamento, lo primero que notó fue que la fogata estaba apagada, completamente apagada, como si alguien la hubiera pisoteado o echado tierra encima. Pero las brasas todavía humeaban. Entonces, acababa de pasar. La oscuridad era total, absoluta. Mi tío buscó desesperado su linterna y se dio cuenta de que la había dejado caer allá atrás. Solo tenía la luz de la luna, que apenas iluminaba entre las nubes que se habían formado. Los gritos continuaban, pero ahora venían de diferentes direcciones. Escuchó al Chuy gritando su nombre, pidiendo ayuda, pero su voz sonaba lejana, como si lo estuvieran arrastrando hacia el monte. Luego escuchó al Toño, su voz quebrada por el pánico, gritando cosas sin sentido, palabras entrecortadas por sollozos. Y después escuchó al Flaco, pero su grito se cortó de repente, de una forma tan abrupta, que mi tío supo que algo horrible había pasado. Entonces lo vio. Al principio solo fue una sombra, algo que se movía entre los árboles cerca del puente. Pero esta sombra no se movía como un animal normal. Se movía de forma extraña, a veces en 4 patas, a veces se alzaba y parecía caminar en 2, como una persona. Era enorme, mucho más grande que un hombre. Mi tío se quedó paralizado, agachado detrás de la camioneta, tratando de no hacer ningún ruido, tratando de no respirar siquiera. La criatura se detuvo. Mi tío podía ver su silueta recortada contra el cielo apenas iluminado por la luna. Tenía forma de coyote, pero era del tamaño de un caballo pequeño. Su lomo estaba encorvado de una manera que no era natural, y cuando giró la cabeza, mi tío vio sus ojos. Brillaban en la oscuridad con un color amarillo verdoso, como los ojos de un animal cuando les da la luz de los faros. Pero estos ojos tenían algo más. Tenían inteligencia, tenían maldad, y estaban mirando directamente hacia donde él estaba escondido. Mi tío escuchó un sonido que nunca había escuchado antes y que nunca podría olvidar. Era algo entre un gruñido y una risa, un sonido gutural que parecía venir de una garganta que no era ni humana ni animal, sino algo retorcido, algo que no debería existir. La criatura empezó a moverse hacia él, primero despacio, casi jugando, como un gato que acorrala a un ratón. Después más rápido, con sus patas enormes golpeando el suelo con tanta fuerza que mi tío podía sentir las vibraciones bajo sus pies. No pensó, solo actuó. Se lanzó hacia la puerta de la camioneta, metió la llave con manos temblorosas que apenas le respondían. La primera vez se le cayeron las llaves. Las recogió del suelo, llorando ya, con las lágrimas corriendo por su cara. Podía escuchar a la cosa acercándose. Podía oler algo horrible, como carne podrida mezclada con tierra mojada. Logró meter la llave, girarla, y el motor arrancó con un rugido que rompió el silencio. Pisó el acelerador a fondo. Las llantas patinaron en la tierra suelta antes de agarrar tracción. La camioneta salió disparada hacia el camino de terracería. Por el espejo retrovisor, mi tío vio a la criatura lanzarse detrás de él. Corría en 2 patas ahora, como un hombre, pero con una velocidad que ningún humano podría alcanzar. Su sombra se hacía más grande bajo la luz de la luna, proyectándose sobre el camino, casi alcanzándolo. Mi tío gritaba mientras manejaba, lágrimas y mocos corriendo por su cara. No podía dejar de ver esa cosa persiguiéndolo por el espejo. A veces parecía que iba a alcanzar la camioneta, sus garras enormes extendidas, tan cerca que mi tío podía ver la saliva cayendo de sus colmillos. El camino era malo, lleno de baches y piedras, y la camioneta brincaba y se sacudía. Pero él no soltaba el acelerador. No podía. Si se detenía, si esa cosa lo alcanzaba, sabía que su vida terminaría de la peor forma posible. La persecución duró lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos minutos. La criatura lo siguió hasta que mi tío llegó a la carretera principal,
donde había un poco más de luz de un poste que alumbraba la entrada al pueblo. En ese momento la cosa se detuvo. Se quedó parada en medio del camino, observándolo alejarse, y mi tío jura que antes de desaparecer entre las sombras, la criatura levantó lo que parecía ser un brazo, como despidiéndose, como diciéndole que esto no había terminado. Mi tío no paró de manejar hasta llegar a la ciudad más cercana, que estaba a 2 horas de distancia. Llegó al amanecer, temblando, en estado de shock total. Fue directamente a la policía a reportar lo que había pasado. Pero cuando los oficiales fueron al lugar días después, no encontraron nada, ni rastro del campamento, ni las cañas de pescar, ni la hielera. Nada de sus amigos. La única evidencia de que alguien había estado ahí era la marca de las llantas de la camioneta en el camino. Era como si el río se hubiera tragado todo, como si nada hubiera existido nunca. Los familiares de sus amigos hicieron todo lo posible por encontrarlos. Organizaron búsquedas, trajeron perros rastreadores, pusieron carteles por todos lados. La policía interrogó a mi tío una y otra vez. Algunos le creían, otros pensaban que estaba loco o que había hecho algo malo y estaba inventando una historia para cubrirse. Pero mi tío nunca cambió su versión. Siempre contaba lo mismo, con los mismos detalles, con el mismo terror en los ojos. Pasaron semanas, luego meses y nunca apareció nada. Ni un zapato, ni una mochila, ni siquiera un hueso. El Chuy, el Toño y el Flaco simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. Mi tío intentó volver a su vida normal. Regresó a su taller, trató de trabajar, de seguir adelante. Pero las noches eran su infierno personal. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Escuchaba los gritos de sus amigos, sus voces llamándolo, pidiéndole ayuda que nunca llegó. Se despertaba empapado en sudor, gritando, rompiendo cosas. Empezó a tomar para poder dormir, solo un poco al principio, luego más y más cada noche. Mi mamá, que es su hermana, cuenta que él se volvió otra persona. Ya no sonreía, ya no hablaba con nadie. Se la pasaba encerrado en su casa, bebiendo hasta quedar inconsciente. Perdió su negocio porque ya no podía trabajar. Sus manos temblaban todo el tiempo. Dejó de bañarse, de comer bien, de cuidarse. La familia trató de ayudarlo. Lo llevaron con doctores, con psicólogos, incluso con un sacerdote que intentó hacerle una limpia. Nada funcionaba. El terror que llevaba dentro era más fuerte que cualquier medicina o rezo. Un día, mi tío simplemente se fue de su casa y no volvió. Lo encontraron días después viviendo debajo de un puente en la ciudad, sucio, hablando solo, tomando lo que fuera que pudiera conseguir. Cuando mi mamá y mi papá fueron por él, los vio como si fueran extraños, peleó con ellos. Les gritó que lo dejaran en paz, que él merecía estar así, que había abandonado a sus amigos, que era un cobarde. Lo trajeron de vuelta a casa, lo limpiaron, le dieron comida y ropa nueva, pero a la primera oportunidad que tuvo, se escapó otra vez. Esto siguió pasando durante años. La familia dejó de intentar traerlo de vuelta porque cada vez que lo hacían, él se ponía violento, se lastimaba a sí mismo, gritaba cosas horribles sobre lo que había visto esa noche. Los doctores dijeron que su mente se había roto, que el trauma era tan profundo que ya no había forma de repararlo, que lo único que podían hacer era darle medicinas para calmarlo un poco cuando tenía sus ataques más fuertes. Yo lo veo a veces por las calles del pueblo. Ya es un hombre viejo, aunque no tiene más de 45 años. Parece de 60 o 70. Su cara está marcada por el sol y el alcohol. Su pelo es una maraña gris llena de tierra. Habla solo todo el tiempo. A veces grita nombres: Chuy, Toño, Flaco. Otras veces grita que lo perdonen, que él no quiso dejarlos, que tenía miedo. La gente del pueblo lo conoce. Algunos le dan dinero o comida. Otros solo lo ignoran o se cruzan de calle cuando lo ven venir. Una tarde hace como 2 años, me lo encontré sentado en la banqueta afuera de la tienda. Estaba más tranquilo que de costumbre, mirando al suelo. Me acerqué y me senté junto a él.
Al principio no me reconoció, pero luego sus ojos se aclararon un poco y dijo mi nombre. Le pregunté cómo estaba y él solo negó con la cabeza. Nos quedamos en silencio un rato largo. Entonces, sin que yo le preguntara nada, empezó a contarme la historia completa. Cada detalle, cada momento de esa noche terrible. Habló durante casi una hora, con la voz quebrada, llorando a veces, otras veces con la mirada perdida como si estuviera viendo todo otra vez. Cuando terminó, me miró directo a los ojos y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que lo peor no era haber visto a esa criatura, ni siquiera haber escuchado los gritos de sus amigos. Lo peor era saber que él siguió vivo, que él fue el único que escapó mientras sus amigos sufrían lo que fuera que les hizo esa cosa. Que cada día que sigue respirando es un recordatorio de su cobardía, de que cuando más lo necesitaban, él arrancó la camioneta y huyó. Le dije que él no tuvo opción, que cualquiera habría hecho lo mismo, que no podía hacer nada contra eso. Pero él solo movió la cabeza. Me dijo que tal vez eso es lo que me digo yo para sentirme mejor, pero que él sabe la verdad, que pudo haber intentado algo, cualquier cosa, que en vez de eso solo pensó en salvarse a sí mismo, y que por eso ya no merece vivir como una persona normal, con una casa y una familia. Que la calle es el único lugar donde puede estar, donde el frío y el hambre y el desprecio de la gente son su castigo merecido. Después de esa conversación, se levantó y se fue caminando despacio, arrastrando los pies. Lo vi alejarse por la calle hasta que desapareció en una esquina. Esa fue la última vez que hablé con él de verdad. Ahora cuando lo veo, ya no me reconoce. Su mente se ha ido completamente a ese lugar oscuro donde vive el recuerdo de aquella noche. Mi familia ya no habla mucho de él. Es demasiado doloroso ver en lo que se convirtió. Pero yo sí pienso en él, en lo que le pasó, en cómo un solo momento puede destruir por completo la vida de una persona. Y pienso en sus amigos, en el Chuy, el Toño y el Flaco, y en lo que les pasó en esa orilla del río, bajo ese puente viejo, en esos días de Semana Santa, cuando algo que no debería existir sale a cazar. A veces paso por donde está el tío Ramón y le dejo algo de comer o unos pesos. Él los toma sin decir nada, sin siquiera mirarme. Pero yo sé que en algún lugar profundo de su mente rota, todavía está ahí, en esa noche, corriendo hacia la camioneta, escuchando los gritos, viendo esos ojos amarillos persiguiéndolo en la oscuridad. Y sé que nunca va a escapar de ahí. No importa cuántos años pasen. Por eso cuando la gente me pregunta qué le pasó a mi tío, ya no trato de explicar. Solo digo que tuvo un accidente hace muchos años y que perdió la razón. Es más fácil así, porque la verdad es que nadie quiere creer que hay cosas allá afuera, en los lugares oscuros y olvidados. Cosas que esperan pacientemente a que alguien cometa el error de no hacerles caso a las advertencias de los ancianos. Cosas que cobran un precio muy alto por esa falta de respeto. Y cada Semana Santa, cuando llegan esos días de Jueves y Viernes Santos, pienso en Paso del Coyote, en ese puente viejo, en ese río que sigue corriendo como si nada hubiera pasado, y rezo por mi tío Ramón, para que algún día encuentre paz. Pero en el fondo, sé que esa paz nunca va a llegar. No en esta vida. Tal vez nunca.